Empezamos un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer un paisaje de campo con casitas lejanas, con un degradado muy bonito. Todo hecho con acuarelas. Vamos a utilizar las pinturas de acuarelas, lo que es pincel de agua, pinceles suavecitos de acuarela, un poco de todos los tamaños, ¿vale? Va a ir poco a poco, vamos a ir haciéndolo. Y necesitamos lo que es también un cuaderno de acuarela. Pues empezamos, manos a la obra. Vamos a crear unas preciosas montañas. Hacemos el horizonte así, pues por aquí. Así hacemos el horizonte, más o menos. Y venga. Vamos rellenando así todo poco a poco. Sabéis que en la acuarela siempre se empieza lo que es de color oscuro a color claro. Entonces venga, vamos a ello. Vamos creando con tonos oscuros. Vamos rellenando todo esto así. Vamos rellenándolo todo. Primero creamos lo que es la forma de las montañas. Así todo. Poquito a poquito vamos haciendo nuestras cosas. Nos van a quedar súper chulas. Venga, vamos haciendo color gris oscuro. Vamos a hacer un paisaje súper bonito de una campa con un pueblecito al final y todo como con verde, un campo y listo. Vosotros atentos al vídeo, que así se vais aprendiendo cómo se van haciendo las cosas poco a poco. Miraré. Vamos a aguantarse un poco. Vamos haciéndole, que es, pues ahora jugamos así un poquito, por ejemplo, por aquí que vaya a ser una montaña más oscurita. Ay, que se me va. ¿Veis, no? Así vamos haciendo, por ejemplo. Esto que baje así un poquito. Hacer distintas zonas. ¿Veis, no? Como vamos poniendo todo muy según qué zona, un poco más oscuro y haciendo claros y oscuros. Mirad qué bonito nos está quedando. Vamos a hacer el cielo un poco ya. Vamos a hacer el cielo un poco así agrisado. Mirad, cómo voy poniéndole el cielo, esparciendo un poco el tono según me convenga a mí un poquito
quiero que esté un poquito más oscuro, más clarito. Como haciendo así un poco nubarrones. ¿Veis, no? Así un poquito. Y ahora vamos a jugar un poquito más y le vamos a hacer un poquito. Vamos a ponerle lo que es aquí así un poquito de amarillo. Vamos aclarando así un poquito. Agua por aquí así, un poquito para que me haga un poco lo que es el fondo así. Un poco le vamos a dar una pequeña pincelada así de suave de azulito por aquí así. ¿Veis, no? Como voy poniéndole, que queda, o sea, súper bonito. Siempre jugar con los tonos para que vaya cogiendo esa luz, esa cosa que te coge los dibujos, que tengan vida. Mirad qué cielo. ¿Veis? Más bonito nos está quedando. Ahora vamos a hacer lo que es toda la zona del campo. Esto lo voy a dar luego un poquito más y continuamos lo que es con nuestro dibujo. Ahora continuamos y vamos a hacer todo lo que es esta parte del campo. Vamos a continuar haciendo todo esto bien. Vamos poniéndole el tono oscuro. Como podéis ver, extendemos todo bien así un poquito. Y ahora cogemos y con el pincel vamos haciéndole lo que es así al volado. ¿Veis, no? Como voy haciéndolo. Así a distintos niveles. Más gruesos, más anchos, más delgados. Y así nos da una sensación de arbolado. En el fondo. Distintas tonalidades. Así un poquito. Tenemos todo así un poquito bien. Vamos extendiendo todo. Vamos dándole colorido.
distintos tonos de verde. Como podéis ver, que le estoy dándole para que vaya cogiendo un aspecto más bonito, colorido. Y más llamativo. Vamos extendiéndole así poco a poco. Donde queramos que vaya más agua, pues le ponemos más agua. Queremos que vaya con menos color, pues eso, le ponemos más agua. Venga, vamos, 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 que nos va a quedar un paisaje súper bonito. Mirad, cómo vamos poniendo los tonos que va cogiendo, haciendo un poco una degradación así de tonos verdosos, claros, oscuros. Así poco a poco vamos poniendo. Queramos que vayamos oscurito, pues le damos tono con menos agua. ¿Veis, no? Qué bonito nos va a quedar nuestro dibujo. Venga, continuamos aplicando. Y extendemos todo así. Vamos a jugar un poquito con este de aquí. Vamos a hacer un poco, mientras va secándose un poco, vamos a aplicarle por así un poquito de claritos por aquí, por las montañas. ¿Habéis visto qué sencillito? Es ir aplicando siempre primero lo oscuro y luego le damos los claros, porque si damos primero los claros, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a tapar los oscuros. Mirad, qué bonito nos va quedando. Vamos a darle un poquito por aquí, así como de azul por las montañitas un poquito. ¿Para qué? Pues porque siempre, pues, digamos que refleja un poco lo que es en las montañas, el color del cielo. ¿Veis, no? ¡Qué chulo! Venga, vamos a continuar. Ahora vamos a aplicarle venga, vamos haciéndole más colorido aquí. Otras zonas vamos haciendo bloques así, por ejemplo aquí así.
como de, aquí vamos a hacerle como arbusto, porque vamos a ir poniendo también lo que es una especie de pueblito por aquí. Y tiramos todo así, todo rectito, así, así. Venga, vamos dándole forma, así poco a poco. ¿Ves? Como de pradera, así ya haciendo. Aquí vamos a darle también un poquito más de así. Como de, porque aquí le voy a hacer una especie de como de lago. Así un poquito. Luego le haremos bien el agua. Un poquito así en detalle. ¿Habéis visto qué cosa más bonita nos sale? Pondremos algún árbol. Vamos a dar un poco de pincito clarito por aquí. También un poco más de tono por aquí, así más oscurito. Cosas chulas hacemos, ¿eh? Fáciles y rápidas, ¿eh? Ya tenemos un poquito avanzado lo que es el pueblito, vamos a retocarlo, simplemente lo hemos hecho como lo estamos haciendo ahora, poniendo un poco de color granate, lo que es formando un poquito así como siluetas de casitas y vamos haciendo de lo que es los tejaditos, así primero con ese color y después le vamos a ir dando lo que es un poco lo que es el color blanco. Como podéis ver, se ve pues un pueblo lejano. Luego lo vamos a dejar un poco más oculto con un árbol que vamos a hacer. Y aparte del árbol, pues vamos a hacerle ya también pues más arbolitos chiquitines para que ya se integre mucho más el dibujo y quede mucho más bonito. Ya vais a ver el paso a paso, poco a poco, cómo lo vamos haciendo con un extraordinario colorido. Venga, ahora vais a ver cómo voy a ir dándole poco a poco lo que es el color blanco en las casitas. Mirad cómo lo estamos aplicándole, ¿vale? Así poco a poco, sin más, lo que es un poco una mancha y así lo dejamos, ¿vale? Venga, continuamos con el vídeo.
Aquí ahora vamos a retocar un poquito lo que es los reflejos del lago que hemos hecho, dándole tono azul clarito, dándole blanco, lo reflejamos, ¿veis, no? Con un poquito de azul clarito para que así ya le dé ese reflejo que tiene que tener el agua. Vamos poniéndole unas líneas finitas, finitas y lo dejamos ahora, ¿veis, no? Con blanquito lo estamos dándole esas líneas como para que ya refleje y que nos quede mucho más realista. Ahora retocamos todos esos pequeños arbolitos que tiene alrededor de nuestro lago. Lo que estamos haciéndole es poniéndole un poquito de tono un poquito más oscuro para que sobresalgan un poquito más, ¿vale? Entonces vamos a hacer todo alrededor poniéndole lo que es un poco más de tono de oscuridad para que resalten. Y continuamos viendo cómo vamos avanzando. Aquí ahora retocamos también con un poco más oscuro, con un verde más oscuro, lo que es el fondo ese que tiene de arbolado, ¿vale? Para que nos resalte más y quede mucho más bonito. ¿Eh? ¿Veis, no? Poquito a poquito, unos pequeños detalles, unas pequeñas pinceladas le damos, ¿eh? Como le hago así un poquito sin más, un poquito, poquito, para que así va a llamar un poco más la atención y lo va a resaltar. Ahora vamos a retocar un poquito lo que es el borde de nuestro lago también con un poco un verde más oscuro, porque claro, no va a ser todo claro, porque todo lleva sus sombras, sus fondos, para que destaque un poco más, ¿vale? Venga, mirar cómo lo voy haciendo poco a poco. Bueno, una vez retocado ya nuestros arbolitos, ahora estamos haciendo lo que es un árbol central, el que va a llamar más la atención. Con un tono marrón vamos a ir haciendo poco a poco lo que es las ramas, el tronco del árbol. Vamos haciéndole ramitas finitas, el tronco más grueso y poco a poco va a ser que esté en primer plano, ¿vale? Esto quiere decir en primer plano esté en la primera posición y lo demás lo que va a hacer es dejarlo alejado, ¿vale? Poco a poco vamos a ir haciéndolo el arbolito con el tono marrón. Y ahora vamos a coger y ahora ¿en qué lago no hay piedras? Pues vamos a hacer unas pequeñas piedras, unas pocas piedras estoy haciendo un poco lo que es de hierba por ahí, arbusto, lo que es
con tono verde, y ahora vamos a hacer lo que es esas piedras, pequeñitas piedras con tono marrón, vamos a mezclarlo con gris y luego un poco con negro y blanco para que, pues eso, para que coja aspecto de piedra. Pero unas pequeñas piedras le vamos a ir poniendo por ahí para que le dé, pues eso, para que le haga mucho más bonito, porque todo lo hago no va a ser siempre solo hierba, pues no, hay piedritas también. Venga, mirar cómo voy haciéndolo poco a poco, unos redondeles así sin más, poquito, no, sin una forma, lo hacemos así como son las piedras, así un poquito sin mucho detalle. Miraré poco a poco cómo lo voy transformándolo. Le añado por ahí un poco de verde, porque claro, tiene que tener pues también sus hierbas, sus fondos de colorido verde. No va a estar la piedra suelta ahí sin más puesta, ¡pum! No, vamos poniéndole lo que es colorido, hierba, arbusto. Ahora le estamos mezclando con un poco de tono lo que es blanquito y gris para que vaya formándose la piedra. Atentos cómo lo voy haciendo. Aquí estoy retocando un poco lo que es el pueblito con un poco de negro para que estén un poco perfiladas las casas, sin más, no se van a ver luego mucho porque lo que más me interesa es que se vea un poco el pueblo a lo lejano. Entonces lo perfilamos así un poco con un pincel finito y así lo vamos a dejar para que se vea un pueblito que existe allí a lo lejano. Ahora ya empezamos a retocar otra vez las piedras con lo que es el tono más blanco y repetimos con gris también, blanco y gris, ¿vale? ¿No ves cómo van ya cogiendo lo que es el aspecto ya poco a poco? Y retocamos otra vez un poquito el agua, hacemos lo que es un poco, digamos, unas líneas digamos en vertical para hacer el reflejo de esas piedras en el lago, porque todo lleva reflejo. Y ahora le aplicamos un azul un poquito más oscuro para que ya ese lago pues tenga ya más colorido y se vea muchísimo más bonito y sobresalga. ¿Veis, no? Poco a poco como ya ha cogido más tonalidad y va sobresaliendo. Bueno, continuamos ahora aplicando lo que es un poquito alrededor de las piedras. Vamos a hacerle lo que es más vegetación, o sea, más hierbas para ir tapando un poquito esas piedras que nos queden ahí así sin más. Entonces vamos a aplicarle lo que es con tono verde oscuro y más tonalidades y continuamos, seguir viendo cómo lo voy haciendo.
Bueno, aquí ya hemos adornado un poquito al lado del árbol, seguimos dando ahora más tonalidades al lado de las piedras para que resalte mucho más, tonos verde claro, oscuro, distintas tonalidades, ¿vale? Poco a poco le vamos dando, retocamos un poco de sombra en el árbol con un tono gris y ahora hacemos un poco más de degradado ese campo que tenemos a mano derecha con un verde un poco más oscuro para que vaya teniendo, pues eso, como hemos dicho siempre, distintas tonalidades y resalte muchísimo más nuestro dibujo. Mirad, así un poquito, sin más, en alguna zona le damos un poco más oscuro y cómo va resaltando, ¿verdad? Ya veis lo que es, siempre os digo, contra más tonalidad, cuanto más colorido pongamos, muchísimo más bonito nos va a quedar. Y ahora empezamos lo divertido también, que es que empezamos a decorar nuestro árbol con un tono, lo que es rosa, lo que es tirando a lila, a morado oscuro, vamos dándole lo que es así pinceladas a todo lo que es el árbol, así como haciéndole una manchita, ¿vale? Lo vamos a ir cubriéndolo entero, poco a poco. Esta es la primera mano que le vamos a ir dándole, lo que es por donde están todas las ramitas, vamos a ir cubriéndolo así, poquitas manchas vamos a ir aplicándole. Bueno, estamos con el arbolito, entonces también vamos a ir aplicándolo poco a poco. Vamos a ir acabando de aplicar en el árbol así un poquito y ahora vamos a ir poniendo también un poquito de ese tono lo que es en el suelo, porque claro, también se suelen caer un poco las ramas, las florecitas, lo que es en el suelo, ¿verdad? Pues venga, vamos a decorarlo y así nos va a quedar muchísimo más bonito. Vamos a decorar lo que es alrededor del árbol, alrededor de las piedritas, vamos a darle ese tono, ¿vale? Para que nos coja un colorido espectacular, súper bonito, que ya vais a ver, nos va a quedar muy bonito poco a poco si vamos integrando todos estos colores, Vamos dándole pinceladas pequeñitas, pequeñitas, todo alrededor de las piedras y todo alrededor del campo, ya vais a ver, mirad, mirad, atentos. Aquí le estoy dando también ese tono un poquito porque me apetecía en el fondo, ¿vale? Pero sin más. Ahora empezamos otra vez con el árbol. Ahora le vamos a dar con color blanco. Vamos a hacerle como es también lo que es como puntitos, todo lo que es todo el arbolito, haciendo puntitos, O sea, hacemos así poco a poco, taca, 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 puntitos, 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 porque nos va a resaltar mucho más ese color. Ya vais a ver el colorido que va a ir cogiendo, Vamos a ir dándole a todos los puntitos. Venga, continuamos viendo cómo hacemos nuestro árbol.
Mirad, mirad, mirad cómo está quedando, qué bonito, cómo va destacando, ¿verdad? Al darle, claro, hemos dado primero el tono oscuro, que siempre hemos dicho hay que dar el tono oscuro primero y luego encima los claros, cómo va destacando, ¿verdad? Pero venga, no hemos acabado de que continuamos viendo cómo va quedando. Ahora vamos a darle lo que es también, lo que es otro tono. ¿Qué tono vamos a darle? Lo que es un rosa salmonado, rosa claro, color salmón claritos. Es para que sepáis un poco el tono, para que tengáis un poquito, os lo digo así, un rosa con tono a salmón, muy clarito, para que tenga más tonalidad, nuestro arbolito. Vamos dándole también poco a poco, haciéndole puntitos. Así nos va cogiendo más colorido. Mirad, mirad cómo voy haciéndolo poco a poco. Ahora le vamos a dar también un tono color naranja clarito. Claro, he dicho que va a tener varias tonalidades, varios tonos nuestro árbol. Entonces vamos a ir dándole a todo un poquito, al árbol, a la zona de las rocas, a la zona del campo, para que nos resalte más, ¿verdad? ¿A que sí? Que nos quede bien bonito nuestro dibujo. Venga, vamos dándole poco a poco los puntitos, Venga. Y vamos con otro color. Ahora le vamos a dar lo que es un granate, ¿vale? Un granate, color rojito granate, clarito, porque así, pues eso, ya va a resaltar un poco más sobre esos tonos. Hemos hecho primero lo que es el rosa oscuro, luego hemos hecho el rosa salmonado clarito, hemos hecho el naranja. Y ahora le voy a dar un poco encima, ya sé que siempre hay que dar primero el oscuro y luego el claro, pero también lo he intercalado un poquito para que nos resalte mucho más. Entonces le damos a todo el árbol y también vamos a ir dándole donde están las rocas y empezamos todo alrededor del árbol a darle lo que es este color granate para continuar con el resto de los colores que hemos dado en el árbol. Veréis cómo va quedando espectacular. Nos está quedando un paisaje súper bonito y colorido. ¿A que sí? ¿A que nos está quedando bonito? A mí por lo menos me gusta.
Mirad qué color, mirad qué color más bonito, Ahora estamos retocando un poquito lo que es un poco de tono clarito por ahí, alrededor de lo que es el lago, para que le dé un poco de luminosidad. Entonces ahora vamos a retocar un poco el árbol con un tono más clarito, lo que es gris, para que también tenga un poco de luz, ¿verdad? No va a ser todo sombrío. ¿Habéis visto qué bonito, qué parrado más bonito nos está quedando con ese colorido que hemos dado? Y el arbolito, con todas las hojas caídas ahí un poquito, nos está quedando súper bonito el colorido que hemos dado. Venga, seguimos retocando un poquito el árbol, como podéis ver, para que así coge luz, que es lo que tiene que coger. Y así lo que va es a resaltar un poco más y va a dar ese aspecto más de realismo. Venga, seguimos retocándolo poco a poco. Aquí lo que estoy haciéndole es resaltar un poco más las montañas, dándole lo que es un poco de color blanco, como si tendría un poco de nieve por ahí. Pero bueno, vamos a darle todo un poquito, ¿Veis, no? Como lo resalta un poquito. Y así nos quedan unas montañas ya bien acabadas, un poco que hacen un poco reflejo lo que es el cielo, que siempre hacen, con un tono azul que tiene por ahí, le hemos puesto un poco pues de gris. Bueno, y ahora le damos al cielo un poquito de blanco, quiero un poco para que sobresalga un poquito más lo que es esa nube, aunque normalmente el blanco suele ser el papel, pero bueno, yo le estoy dando un poquito de blanco, sin más, un poquitín, sin más, para que me sobresalga un poquito más ese cielo. Bueno, ¿qué os ha parecido este tutorial? Nos ha quedado súper bonito, ¿verdad? Pues si no os queréis perder ninguno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros al canal. Os espero dentro, y darme un like, apoyarme, mirar, qué colorido, como os lo he dicho, Mirad qué bonito nos ha quedado. Un besazo para todos. Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. Gracias.